Hola querido público, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Espinosa Súgel y esto es Conversando el Arte. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando con una invitada estelar, una mujer docente, intelectual, escritora, poeta e investigadora. Además, quien nos va a estar comentando de su trabajo literario, pero sobre todo de su última publicación que fue publicada en España, el libro La Ortopedia de la Lengua. Me refiero a Ángela Neira Muñoz. Pero antes, sin duda, vamos a estar con esta sección ya tradicional de nuestro programa de Violeta Cáceres, que nos va recomendando semana a semana un nuevo libro en su sección de la lectura recomendada de la semana. Y terminaremos con una sorpresa musical a cargo del ensamble de la Filarmónica de Santiago, una belleza musical que no se puede perder. Quiero dejarle la invitación, por supuesto, de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, de suscribirse y hacer clic en la campanilla para poder apoyar este trabajo que hacemos con tanto amor desde el equipo de Conversando el Arte. También pueden seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro fanpage, claro, de Conversando el Arte, y en nuestro Instagram de Conversando el Arte TV. Dicho esto, y sin mayores preludios, vamos a comenzar directamente con la lectura recomendada de la semana a cargo de la intelectual, docente y escritora Violeta Cáceres, que nos trae el día de hoy el título de Sarah Wright Marie Curie. Marie Curie, primera edición, febrero 2021, tiene 239 páginas. Pertenece a la autora Sarah Wright y contiene también un ensayo de Sabine Seifert. Dice la referencia, comillas, nace en 1867, fallece en 1934. No solo fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, sino también es la primera persona que lo ha ganado en dos ocasiones, en 1903 y en 1911. En 1903 como Premio Nobel de Física y en 1911 Premio Nobel de Química. Cierro comillas. Aunque su trabajo fue menospreciado por las instituciones científicas francesas, realizó descubrimientos auténticamente pioneros en el campo de la radiactividad, además de descubrir dos nuevos elementos químicos, el radio y el polonio. Nos muestra a una mujer dinámica y políticamente comprometida, más que la imagen tópica generalmente extendida del genio aislado. Ella nació en Varsovia con el nombre de Maina Sklodowska, y sus primeros años y estudios ya la vislumbran como la lumbrera que fue más tarde. Estudió en una universidad flotante, que era una academia que impartía clases secretas en domicilios y privados. Allí leyó mucho en francés, en alemán, en ruso y polaco. Ellos estaban invadidos en esa época por los rusos. Posteriormente llega a París en el año 1891 con 24 años y entra a la Facultad de Ciencia, donde existían 1800 estudiantes varones y solo 23 mujeres. Ella ya había realizado experimentos en precarias condiciones, en un laboratorio, en un galpón en realidad, de un primo, y también había trabajado como institutriz en Varsovia. Por lo tanto, en 1894 también conoce a Pierre Curie, con quien se casará 2 años más tarde. Ya Pierre Curie en 1883 fue nombrado director del laboratorio de la Escuela Municipal de Física y Química Industrial. Él tenía 24 años también, y luego fue profesor de física. Su primera hija nace en el año 1897, Irene, y después tiene otra hija llamada Eva. Por otro lado, en esa época ya Röntgen había descubierto los rayos X mediante los tubos de rayos catódicos. Luego Becquerel continúa con otros experimentos con sales de uranio. No tuvo mucho éxito, pero Marie se interesa por continuar con estos ensayos sobre la fosforescencia invisible. Entonces, para ello ocupa un electrómetro piezoeléctrico de cuarzo inventado por su marido, por Pierre, y un primo y un hermano de este, para mayor precisión en su experimentación. Experimentó con una serie de materiales hasta que llegó a la
pecblenda, que contenía uranio, y junto con otros elementos, no solamente uranio. Y así en 1898 descubre una sustancia más activa que el uranio y la nombra polonio en honor a su país, ¿no es cierto? Polonia. Luego, en la misma pecblenda, descubre otro material por medio de la espectroscopía que le llamó radium, por la poderosa radiación que emitía, de tal manera que el polonio era 400 veces más radiactivo que el uranio, y el radium era unas 900 veces más radiactivo que el uranio. Luego se descubre que en realidad este radium era 1.000.000 de veces más radiactivo que el uranio. Descubren que la radiación de los compuestos de uranio es una propiedad atómica del elemento uranio. Su intensidad es proporcional a la cantidad de uranio que existe en el compuesto y no depende ni de las condiciones de su temperatura, ni de su combinación química, ni de la luz, ni de ninguna otras características. Este era un fenómeno nuevo, totalmente nuevo, para ingresar posteriormente a la física nuclear. Así se abre una puerta a los grandes y terroríficos descubrimientos del siglo XX que culminarían con la energía atómica. Su trabajo creó un puente entonces entre la física y la química. Siempre con su esposo trabajó en precarias condiciones, que le llevó a incorporar la radiación a su organismo y por lo tanto fallecieron a temprana edad. Fue una gran investigadora, Marie Curie, y siempre estuvo participando en la Primera Guerra Mundial, entregando servicios a los enfermos. Ella siempre permaneció en Francia, donde también tuvo allí, después que quedó viuda, un amor que escandalizó a la sociedad del momento y que casi impide que reciba el Premio Nobel de Química en el año 1911. De sus premios hizo donaciones a Polonia para ayuda nacional a los soldados y refugios para los pobres. Hizo mucho servicio público mientras criaba a sus 2 hijas como una madre muy preocupada. Viajó a Estados Unidos y consiguió ayuda de mujeres de la sociedad de Estados Unidos para ayudar en la guerra, ¿no es cierto?, comprando unidades móviles para atender a los enfermos que tuvieron secuelas de esta guerra. También las mujeres que cooperaron con ella y trabajaron con ella en los laboratorios sufrieron daños por el radio, que es muy semejante al calcio y que se iba depositando en los huesos. Y bueno, producía anemia, producía cáncer de huesos, tumores, cáncer a la médula, etc. También su hija realiza experimentos, su hija Irene, ¿no es cierto?, con boro y magnesio, y entre otras nuevas sustancias artificiales que fue creando, por lo que en el año 1934 también recibe el Premio Nobel de Química. Marie Curie fue una mujer generosa, trabajadora, metódica, sistemática, con una vida fascinante como investigadora. Y vale la pena conocerla ella como un ejemplo de la tenacidad, de la disciplina, del rigor científicos, a pesar de las precarias condiciones en que inició su experimento. Por lo tanto, este es un libro encantador, es un libro para encantarnos con la vida de esta mujer científica, ¿no es cierto?, muy inteligente y que hizo estos tremendos aportes a la ciencia y que han repercutido en la vida moderna. Una excelente recomendación nos trae Violeta Cáceres esta semana en un libro que mezcla la ciencia, la historia y también el arte literario para transformarse en algo imprescindible de leer si queremos conocer la historia de esta científica que marcó una época de la ciencia al obtener el primer Nobel. No solo eso, sino que también obtuvo un segundo Nobel, algo que nadie ha podido obtener ni lograr hasta el día de hoy. Bueno, no podríamos traer estos libros sin el apoyo de Librería Antártica, que nos facilita los títulos semana a semana para traérselos a ustedes. Hecho el agradecimiento, queremos invitarles entonces a adentrarnos a la conversación de fondo del programa de hoy.
Vamos a estar conversando con nuestra invitada estelar, Ángela Neira Muñoz, una docente, escritora, poeta, ensayista, dramaturga, entre muchas otras aristas del quehacer humano, del pensamiento, que ha desarrollado también como feminista, muy comprometida. Me refiero a esta escritora Ángela Neira Muñoz, quien recientemente ha publicado un libro en España denominado La ortopedia de la lengua, sobre el cual vamos a estar conversando en profundidad en esta conversación. Vamos pues entonces a nuestra parte central del programa, conversando con nuestra invitada estelar. Bueno, ya estamos en esta etapa, el espacio central de nuestro programa, donde conversamos con nuestra invitada estelar. En este caso tenemos una gran invitada, escritora, editora e investigadora. Ella estudió primero lenguaje y comunicación en la Universidad de Concepción, luego el magíster en literatura en la Universidad de Concepción, pero después hace un máster en igualdad de género en la Universidad de Castilla, que esto queda en España. Pero además tiene estudios en doctorado en lingüística de la Universidad Católica Valparaíso. Está contenta con eso, ha seguido estudiando durante toda su vida, tiene una larga carrera de estudios, según sus propias palabras, desde niña, que fue muy estudiosa, y cuenta con 4 libros publicados. Uno de ellos, el primero, Tres escenas de Alicia, de dramaturgia, el año 2009, Menester de poesía, el 2015, Tengo una deuda, 2 años después, el 2017, y bueno, estamos hoy principalmente en disposición de hablar con ella sobre su último libro que publicó en España con la editorial Sabina, que se llama La ortopedia de la lengua. Le damos la bienvenida entonces a Ángela Neira. ¿Cómo estás, Ángela? Ángela Neira Muñoz. ¿Cómo estás, Ángela? Hola Andrés, hola a todas, gracias por la invitación, estoy bien, un poquito con frío como les comentaba, pero bien, gracias. Excelente. Estamos también con nuestra panelista que nos va a acompañar el día de hoy en esta entrevista, Violeta Cáceres. Ella también es profesora y escritora. Así que bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, Ángela, cuéntanos un poquito, tú vienes llegando de España no hace mucho tiempo, fuiste al lanzamiento de este libro, La ortopedia de la lengua, un nombre muy sugerente desde ya, desde un comienzo. Cuéntanos primero de dónde viene el nombre ortopedia de la lengua y después cómo te fue en España en este periplo que tuviste por allá. La, mm, la ortopedia de la lengua tiene un origen en mi estudio lingüístico. Yo sitúo mi trabajo hace bastantes años, primero desde el análisis crítico del discurso, mi trabajo investigativo sobre los procesos de escritura de mujeres, desde los estudios que tú nombraste, desde el pregrado en adelante siempre he estado ocupada de relevar estos saberes y estas prácticas artísticas de la escritora, no solo a nivel nacional, sino también de latinoamericana y algunas europeas, tanto en mi pregrado como en los posgrados y también en los otros estudios que he hecho más allá de la literatura, ¿no? Y de la lingüística. Entonces, he estado siempre desde allí, desde el análisis crítico del discurso y combinando también, ya hace más de unos 10 años aproximadamente, también con la lingüística feminista, sobre todo la lingüística italiana, de las italianas, de la diferencia. Y entonces he aplicado todas esas historias, ¿no? Ese archivo, esos dispositivos investigativos a no solo mi trabajo de lectura a las autoras, sino también está dentro de mi propia proceso creativo, que está todo cruzado, por supuesto. No hay ninguna fragmentación entre mi trabajo como docente, como escritora, como activista, como editora, está todo junto allí. Entonces, siempre he estado con este pensamiento y esta queja, ¿no? de cómo el lenguaje no me expresa a cabalidad. Y entonces está de algún modo en algunos libros, está esto de manera incipiente o simbólica, o jugando un poco con el lenguaje, ironizando, además de los trabajos de investigación propiamente, que también hay un par de libros de ensayo que he publicado respecto a los procesos de escritura de escritoras. Y entonces, claro, yo tenía ahí una deuda
con la concentración en este asunto de la lengua y del lenguaje más hacia hacia mi trabajo creativo, que hacia un trabajo hacia afuera investigativo. Y fueron siempre, se fue postergando porque siempre tengo varios proyectos creativos funcionando. Entonces la ortopedia viene a cerrar, más bien no sé si cerrar, pero viene a consolidar un trabajo de crítica o de pensamiento crítico, reflexivo sobre la lengua como un lugar a recuperar, nuestra lengua materna, nuestra lengua madre, nuestra lengua origen, en el sentido de la subjetividad, y por otro lado también hacer esta relación cruzada y un poco de visibilizar también cómo el lenguaje institucionalizado, academizado, canonizado, nos ha impedido también expresarnos de manera auténtica. Entonces ahí en la ortopedia propiamente, en esa palabra, yo reúno o de alguna manera de allí me sitúo para trabajar estos sistemas que norman o estos sistemas coercitivos que van reglando la lengua, que la van reglando, que la van situando en algunos paradigmas, no solo gramaticales, sintácticos, semánticos, sino también más allá, que tiene que ver con los estudios de los géneros literarios y cómo se sitúan en el sistema educativo, investigativo, etc. Entonces la ortopedia tiene para mí que ver con estos elementos, estos dispositivos de poder o de norma o coercitivos que van haciendo que la lengua se cristalice y haciendo que la lengua sea menos auténtica y que sea más estandarizada, más monologante, lo que implica que quedan afuera todo, cuando nos expresamos, ¿cierto? Queda afuera todo aquello que no es distinto. Y en ese lugar entonces situó la ortopedia como estos lugares que supuestamente, estos asuntos o dispositivos que supuestamente ayudan a que la lengua se exprese de una manera ordenada, arreglada, y que todos y todas nos entendamos fácilmente. Finalmente, desde mi punto de vista y desde mi propuesta, viene a ser todo lo contrario. Supuestamente viene a ordenar un supuesto caos, un poquito religioso también allí, en la postura, ¿no?, de las reglas, ¿no?, de las reales academias, porque supuestamente hay un caos en la lengua, ¿no? No solo escrita, sino también oral, por supuesto, pero finalmente no hay ningún desorden, porque vemos en la tradición oral que hay una riqueza y las personas no hemos podido, durante toda la historia, y más allá de la historia contada, expresada y legitimada, por el canon hemos podido comunicarnos sin ningún problema. Y han existido formas literarias o formas de escritura subjetivas en primera persona que siguen con los rasgos o las psicodinámicas orales de la oralidad, ¿cierto? Sin ningún complejo. Más bien sumamente auténtico, honesto en la expresión y en la comunicación de estas formas literarias o formas de escritura. Y allí, obviamente, en esos géneros o en esas formas de escritura, están justamente todas aquellas que han sido escritas en primera persona, o sea, desde lo subjetivo, desde las emociones, desde el yo singular o yo plural. Estamos las mujeres, sobre todo ahí en representación de esa parte de la expresión, que es la lengua primera, ¿cierto? La lengua uno, la lengua del yo. Y no es casual entonces que el canon se haya encargado de también hacer estas diferencias con lo subjetivo y lo no subjetivo, legitimando lo no subjetivo como lo objetivo, y que es en definitiva lo neutral, y que es lo válido y lo legítimo para poder expresarnos y entendernos con lenguajes estandarizados. Y esos estándares, ¿no?, esas reglas, esas gramáticas, y esas sintaxis, y esas academias, claro, nos han llevado a hacer estas construcciones paradigmáticas de la literatura o de la escritura. Y por un lado está la literatura, no sé, no sé si todavía se enseña eso, pero yo creo que he visto que sí. La literatura menor, la literatura mayor,
los géneros menores, los géneros mayores, y siempre en lo menor, en lo otro o en el margen, está siempre la literatura escrita desde el yo. Y esa escritura desde el yo, subjetiva, que menciona siempre el yo en su expresión, están las cartas, los testimonios, las biografías, el diario de vida, y no es casual que justamente todo eso lo escriban en gran parte las mujeres, que se haya publicado, digo, porque lo que estoy hablando solamente de hechos, de lo que está, no estoy suponiendo nada. Y por otro lado, todo lo válido, lo legítimo, lo social, lo político, escrito en lenguaje social, político, neutro, tercera persona gramatical, por allí va. Entonces, todo eso otro que te estoy mencionando tiene que ver con lo ortopédico, y ahí es donde yo sitúo un poco mi trabajo, mayormente, no un poco, mayormente mi trabajo crítico y estético, poético, en este proceso escritural que es la ortopedia de la lengua. Oye, Ángela, bueno, ortopedia viene, ¿cierto?, de volver el pie al centro, cuando había una lesión del pie, ¿cierto? Y los médicos volvían al centro del pie, Claro, diciendo que le recuperan una forma. Claro, es recuperar, pero también hacerlo a la fuerza y todo ese estructuralismo que quiere hacer encajar las cosas a una sola manera de ser. Hay un texto que me gustaría leer de tu libro que se llama El lenguaje heredado, porque creo que explica bastante de lo que tú recién nos estabas contando. La experiencia de la lengua, lengua materna, lengua madre, madre, volver a nombrar lengua, lengua, lengua materna, lengua madre, la de antes, siempre antes, cercana, la lengua materna, la que nos queda, quedando, la lengua materna, con la lengua materna rascar el lenguaje heredado del padre, esa herencia del padre, la que aqueja, oprime, estabiliza la fuerza, la que queja, la que ya no, a la fuerza, ya no. Quería darle el paso a Violeta, porque la idea es que podamos tener esta conversación sobre este texto que explicaba también muy bien, un poco, yo creo, resumiendo la idea central de este libro, La ortopedia de la lengua. Un gusto saludarla, Ángela, y felicitaciones por la trayectoria que hasta este momento ha tenido. Claro, en realidad ese poema refleja bastante bien el contexto de nuestro lenguaje, ¿no es cierto?, heredado, nuestra herencia judeo-cristiana. A mí me gusta cómo ir hacia el pasado y hacia el futuro en nuestras entrevistas. Entonces, quisiera preguntarle a Ángela, ¿en qué momento de su vida, de niña, de adolescente tal vez, se da cuenta de este lenguaje, de esta carencia, de esta, ¿no es cierto?, dejar de lado muchas cosas que son importantes para las mujeres? ¿En qué minuto toma conciencia de eso? Y bueno, y por supuesto lo traslada a la escritura. Bueno, creo que cuando inicio los estudios serios de los procesos de escritura de autoras chilenas, por ahí, por el año 99, 2000, y por un lado está el proceso de escritura, ¿no? Que uno se da cuenta que hay asuntos que no logro entender, pero también, por otro lado, está darse cuenta que hay algunos asuntos que no puedo expresar. Antes del 2000, digamos, ya escribiendo, ya desarrollando la escritura, me doy cuenta que no tengo todas las herramientas para poder expresar todo lo que quiero expresar. Por eso no es circunstancial que mi primer libro publicado es teatro, o sea, que es una obra muy experimental, que tiene poesía, que tiene guión, que tiene escenas y que tiene diálogo, que tiene monólogo y mucha fotografía. Y tiene que ver con esa incapacidad de la lengua, del lenguaje que yo tenía a disposición para expresarme. Entonces lo que hago es, porque no creo por supuesto en los géneros literarios ni en todos esos paradigmas de ordenamiento, no creo porque no es que no existan, si existen y está bien, o sea, quien quiera usarlo yo no tengo problema, digo que para mí no tengo la habilidad ni tampoco la disponibilidad ni
ni la capacidad de expresarme en esos paradigmas tan cerraditos. Entonces, claro, cuando empiezo a escribir, y más que escribir, sino que a publicar, tipo 17 años, 96, 97, claro, ahí yo veo que no estoy teniendo todas las herramientas. Y claro, después viene todo este aparataje del sistema que tengo, hay que estudiar, y bueno, la literatura, empiezo a estudiar literatura, y también me doy cuenta que allí, por ejemplo, no puedo dar cuenta de manera auténtica de los procesos de escritura de algunas autoras que me gustan. Por ejemplo, yo ya venía de muy chica, de muy joven, estudiando la Diamela Altit, o leía mucho la Rosario Castellano, y, y claro, y empiezo a estudiar todo esto, a pesar de la bibliografía muy masculina que nos dan en las universidades, ¿cierto? Con muy pocas mujeres para leer, muy pocos referentes, y me doy cuenta que los pocos referentes y los que yo voy proponiendo, no tengo, no tengo una manera de leerlas. O sea, que los modelos que existen o los dispositivos que nos enseñan para analizar la literatura así en singular son muy escasos. No logran ayudarme a dar cuenta de estos procesos de escritura o de estos elementos, de estos asuntos que yo quiero mostrar de las escritoras que estoy leyendo, en estudios como ensayo, o como en revistas que participaba, y hablaba de escritoras en ese tiempo, y entonces claro, tiene que ver con eso. Entonces, mientras más estudiaba el lenguaje académico, institucional, más me daba cuenta de la incapacidad de ese lenguaje para ayudarme o para otorgarme posibilidades de expresión. Y entonces, por eso que siempre va todo en conjunto, porque al darte cuenta, al darme cuenta, también voy inventando otros asuntos para dar cuenta. Tampoco es que me quede allí criticando y diciendo, oye, esto no da abasto, porque sí da abasto para algunos libros o para alguna literatura, sí da abasto el canon. Está bien el canon, pero para lo que yo quiero hacer, no me sirve. Esa es la cuestión. O sea, yo no tengo ninguna, la verdad es que siempre creen, como que la gente no me entiende a veces muy bien, que no critico eso, solo doy cuenta que para mí no da abasto para mi trabajo ni investigativo, ni creativo, ni lector, que yo me sitúo mucho desde la lectura para hacer mi trabajo, tanto creativo como investigativo, o pedagógico también. Entonces, claro, mientras más te das cuenta, mientras más te ingresas al sistema literario o al sistema lingüístico, te das cuenta que no es suficiente para este proceso que yo quiero realizar. Y claro, cuando soy chica también uno se da cuenta de esas cosas, pero claro, uno no tiene las herramientas como ahora para poder expresarlo, ¿no? Pero también yo veía que no había escritora o poeta en demasía o varias en los estantes de la escuela, del liceo, y era muy difícil también encontrar referentes, y cuando tú no encuentras los referentes tampoco tienes la capacidad para crear mucho, para vincularte mucho con estas pulsiones o estas incomodidades finalmente, si es que todo esto nace por incomodidades, ¿no? Escribir para mí o investigar para mí o estar en conversación constante con mi estudiante o con los talleristas a quienes yo le doy curso, es por la incomodidad, y porque yo también sé que hay mucha gente incómoda, y sobre todo las mujeres, porque este sistema no está hecho por nosotras ni desde nosotras, por lo tanto no estamos cómodas. Eso es súper obvio. Y por ahí yo creo que va la respuesta, Violeta. No sé si te contesto Sí, bien. sí. O sea, Gracias, gracias. Yo quería hacer este nexo dentro de lo que tú mencionabas de tu estudio en procesos escriturales, con el premio Ceres, que se te otorga el 2020, por justamente ensayo para el libro de procesos escriturales Mujeres de Puño y Letra. Ahí se te hace una entrevista en la que tú mencionas haces un comentario que me gustaría leer, que dice: antes que todo, evidenciar que las mujeres estamos en una constante desventaja cultural y social. No solo se trata de premios, sino del aporte simbólico que significa ser nombradas, citadas, leídas en bibliografías, catálogos, bibliotecas, medios de comunicación, pues lo que no se nombra no existe. ¿Qué me podrías comentar con respecto a esta frase, o sea, a este párrafo? bueno, que para las mujeres no tenemos tal desventaja histórica. Yo siempre digo, estamos siempre en una urgencia. Siempre estamos avanzando, y sin duda, y hoy día sobre todo se ve,
se puede hablar sin que se rían mucho de una sobre los asuntos feministas o los asuntos urgentes de nosotras en todas las áreas, ¿no? Pero no solo, en esa urgencia no solamente tiene que ver con unos reconocimientos, como yo digo ahí, que como ya tomen los premios y como ya váyanse para la casa, sino que tiene que ver con toda una herencia de lo que significa y una responsabilidad. Para mí es una responsabilidad todo esto que estoy haciendo. O sea, sí, si me dicen postula este premio, yo postulo, si me dan un premio yo lo acepto, aún con la probable crítica que exista respecto al contexto del premio, porque también los premios, hay poquitos premios que lo dan las mujeres, entonces hay todo ahí también un lugar de discusión, pero lo que a mí me importa es que lo que a mí me ocurrió, o lo que no ha pasado a muchas mujeres antes que yo, porque yo no estoy diciendo tantas cosas nuevas, estoy rescatando, estoy haciendo mío lo que le ha ocurrido a otras antes, es que no tenemos muchos referentes. Yo cuando chica no tuve referentes, tuve muy pocos referentes, contados con dos o tres, ¿ya? Y por suerte que en mi casa había un par de libros y que con esos libros yo pude investigar y saber que existían mujeres escritoras. Entonces, yo en realidad claro, o sea, lo que tú has citado es eso, o sea, tal cual. Y hace referencia a la idea de construir nuestro referente y a la responsabilidad política que yo asumo, desde que me doy cuenta, a propósito de la pregunta de Violeta, desde que me doy cuenta de todas estas desventajas o estos desequilibrios, me hago cargo, pero con este hacerme cargo no por una cuestión por mí solamente, sino porque yo me sitúo, es como una posta, ¿no? Yo me sitúo también en una serie de hitos de las mujeres. Y allí hay una responsabilidad. Y la responsabilidad de construir nuestro referente no es solamente material, que te nombren, que esté en la biblioteca, que esté en las bibliografías, que te lean, que te estudien, que te conozcan, sino que es simbólico. Como ocurrió, por ejemplo, cuando salió, bueno, un ejemplo muy cotidiano, pero cuando salió presidenta Michelle Bachelet en Chile, antes que ella fuera presidenta, ninguna niña pensaba ser presidenta cuando le preguntaban qué quiere ser cuando grande. Así de simple, o sea, tener un referente en todas las áreas. Ahora las niñas pueden decir quiero ser astrónoma, porque ven astrónomas en la tele. Por suerte están haciendo programas y están haciendo programas de radio y hay, no sé, un poquito más, o sea, siempre es poco. Y siempre es muy poco también conversado, profundizado, reflexionada esta situación de las mujeres como lugar, ¿no? Como territorio. Eso es lo que a mí me interesa, eso es lo que yo hago, en todo lo que yo hago, propongo, escribo, mi actuancia es esa, es que tengamos nuestros referentes ahora para nosotras y para las niñas, para mis primas, para mis amigas, para nosotras y para mi abuela, que tampoco tuvo referente, también que ella pueda ahora tener referentes. Las referentes no son solamente mayores, también pueden ser más jóvenes. Pero tener nuestros propios hitos, porque nuestra historia, si leemos, la historia de las mujeres está construida por hitos también, no en una línea de tiempo como se ha construido la historia oficial, legítima. O sea, ahí nosotras no estamos mucho, casi nada, casi cero. Pero sí tenemos otras historias con nuestras abuelas, con nuestras amigas, y que son historias por hitos, los hitos que con la lucha hemos conseguido, luchas del voto, lucha de esto, lucha de ser publicadas, luchas que, no sé, tenemos por suerte 6 o 5 premios nacionales de literatura versus 50 y tanto, entonces son hitos, ¿no? O sea, como que tú no ves la historia de nosotras en una línea, sino que lo ves por hito. Y esos hitos también son muy amables, ¿no? Son muy más acá del canon, y eso hace también que la historia nuestra sea más auténtica. Y en eso, ahí le entra un poco esta cita que tú haces por la construcción de nuestras propias referentes. Se me viene a la cabeza con esto de hablar de las abuelas, de la realidad de las abuelas, este texto de tu libro que se llama La Venus de Milo. ¿Ya? Creo que encarna un poco también esa reflexión, o en Mármola, ¿cierto? La Venus de Milo no pudo escribir. La Venus de Milo está ahí, desenterrada, acarreada, exhibida, ofrecida, transada, vendida, otra vez vendida, exhibida, no retornada.
La Venus de Milo no pudo escribir. La Venus de Milo no necesitó levantar la mano para pedir la palabra, porque no se la dieron. No tuvo la opción de pedir la palabra. Violeta, tú, ¿qué nos puedes comentar? Y sí, lleva a la reflexión esto de que siendo nuestro país, ¿no es cierto?, con un porcentaje mayoritario de mujeres más que de varones, no haya este justo equilibrio en todos los ámbitos, no solamente en la literatura, sino en todas las otras artes o en la línea científica también. Recién estaba leyendo la vida de Madame Curie, Marie Curie, que fue entre 23 mujeres que hubo en la Academia, ¿no es cierto?, francesa entre 1800 hombres. Entonces, este fenómeno mundial de las mujeres que tienen que equilibrar su vida entre la opción por la maternidad, el matrimonio, y también por desarrollarse a sí misma. Bueno, es una reflexión interna que estaba pensando. Ángela, entre los temas que tú has ido abordando, este de las mujeres principalmente, la escritura, la lengua, de cómo, ¿no es cierto?, ponerla ahí en la superficie, esta lengua nuestra que hemos heredado de nuestras, claro, como decías tú, de nuestras abuelas, en la oralidad, de nuestras madres. Hay otros temas que tal vez tú estés abordando, me parece haber leído, o no me parece, lo leí por ahí en tu información, un tema que también, no sé si lo has abordado o lo vas a abordar, que tiene que ver con la narrativa de los suicidas, que me parece bastante tremendo también, como algo que no se aborda mucho. ¿No es cierto? Gabriela Mistral hace la referencia al gran suicida de su poética, ¿no es cierto?, en sus sonetos de la muerte. Pero no es un tema que se aborde como muy a menudo. Entonces, querría preguntarte por ese tema. Sí, ese es un proyecto narrativo, como tú dices, que no tiene vinculación con la ortopedia de la lengua. Eh, es un proyecto que al principio pensaba yo, que me iba a ir por el lado de la novela, pero como les conté, se me hace difícil entrarle allí a estos asuntos de estructura. Mira, no es que a veces me dicen como que es a propósito, pero realmente yo lo experimento, lo sé trabajar muy bien, analizar, trabajar con otras autoras, editar. En mi trabajo de editora edito mucha narrativa, mucho ensayo, pero en la creación tengo tantas ideas y mi cabeza funciona como a veces un poco fragmentada en la expresión, entonces no me salía ese proyecto como novela. Entonces ese proyecto ahora está bueno, por supuesto que me concentré este año en terminar de una vez la ortopedia de la lengua, y lo dejé el otro, pero ya el otro son relatos, ¿sí? Y ese libro probablemente sale el 2022, fines del 2022. Ese libro, o 2023, depende de cómo vaya esto de la ortopedia, porque ustedes saben que la ortopedia salió hace poquito en España, publicado, todavía no llega a Chile, llega a mediados de noviembre, fines de noviembre, a las librerías chilenas. Entonces tengo que también ver con mi editora, mis editoras de allá, a ver que a veces te ponen un poquito de calma para el siguiente libro, porque hay también que hacer todo un trabajo con este, ¿no? Con la ortopedia. Y sí, claro, entonces es una serie de relatos y el libro, sí, está centrado mayormente en la temática, en la problemática, una problemática del suicidio. Y eso nomás te puedo decir porque no puedo hablar mucho, porque tú sabes que a veces cuento cosas que después no son, o cuento cosas y me adelanto y me retan las editoras. Pero sí, es suicidio y es una problemática terrible, urgente. O sea, digo terrible en el sentido de también como no es un ensayo, es decir, no estoy trabajando académicamente con esto. Al principio iba a hacerlo, tengo algunos documentos ahí, pero que me sirven también como yo me situé también con el trabajo de la ortopedia de la lengua. Yo estudié
un par de meses, me centré bastante en la anatomía de la boca, todo esto que, bueno, yo entre medio tengo algunos cursos, postítulos, asuntos que tienen que ver con los trastornos del lenguaje y de la comunicación. Entonces me centré, ya sabía, tenía antecedentes de lo que ocurre en la boca cuando tú tienes la lengua muy grande o la lengua muy chica o el paladar fisurado en fin, asuntos que tienen trastornos y problemas con la anatomía de la boca, y lo estudié científicamente, a pesar que la ciencia tampoco es suficiente. Entonces fui mezclando esos estudios médicos, científicos, anatómicos, con también todo el trabajo lingüístico y el trabajo político que quería yo cruzar para la ortopedia de la lengua. Y un poco eso ocurre también con el otro libro que trata la problemática que me has mencionado. Sí, entonces, bueno, en la ortopedia, me acordé que me preguntaste al principio, Andrés, de cómo me fue en España, y claro, la ortopedia fue publicada hace un par de, a principios de septiembre en Madrid, por la editorial Sabina. Yo viajé porque me invitaron a la Feria del Libro de Madrid, que después de tanto tiempo por pandemia no se había hecho, entonces era un hito también tener la posibilidad de no hacer todo por Zoom, y la verdad yo estoy dejando ya bastante conversación, entrevistas por Zoom, porque estoy muy cansada de las pantallas, porque como ustedes saben soy editora y además hago clases, entonces me ha pasado la cuenta estar mucho frente a la pantalla. Entonces yo dije, bueno, en vez de estar haciendo 4 o 5 entrevistas o viajes, perdón, o actividades por Zoom, mejor acepto la invitación de mi editora y me voy a España también a hacer este recorrido de presentaciones presenciales, con aforo, pero presenciales, y conversaciones también con otras editoras que tenían asuntos pendientes editoriales. Y claro, y salió el libro, fue maravilloso este viaje porque tuve la posibilidad de presentar en varias librerías importantes, además de firmar libros en la Feria de Madrid, y pasé por varias librerías que son icónicas en ciudades como Barcelona, La Tapeinada, por ejemplo, que es una librería de literatura latinoamericana, que hoy día está haciendo un festival de la literatura latinoamericana en cruce con la europea. Estuve ahí presentando el libro, bueno, y en otras más, en Madrid también, ahí en librería Mujeres y Compañía, luego en Granada, en Ubú, librería también, que son librerías bien importantes para la circulación de obra de todo tipo de literatura, bueno, sobre todo de mujeres, pero de todas, o sea, son lugares emblemáticos que yo quería estar también, ¿no? Yo había estado hace 10 años allá como público en esas librerías, comprando libros, entonces también era para mí importante esta invitación, de estar allí. Entonces yo pensaba, claro, si no estoy allí con mi libro ahora, claro, va a ser después como muy turista cualquier viaje, pero lo importante era conversar y conocer a estas autoras que estaban escribiendo sobre mi trabajo, las editoras, las críticas que están sacando críticas casi cada 2 semanas sobre este libro y que le había importado mucho, lo están estudiando en una universidad también. Entonces, claro, fue importante decidir, a pesar del contexto sanitario, hacer este viaje, presentar mi libro allá como tradicionalmente se hace, firmar libros como tradicionalmente se hace. Y bueno, también fueron transmitidas las presentaciones, en su gran mayoría, los conversatorios en los cuales participé, o lecturas poéticas, algunas se transmitieron vía streaming y pudo participar más gente. También porque eran aforos limitados, o sea que no, en algunas librerías no eran más de 15 personas las que se permitían, había muchas que estaban afuera viendo por pantalla o por su teléfono, a esperar después para hacer el brindis. Y entonces también se transmitía para otras personas y pudo conectarse un par de gente de acá de Chile, porque en realidad la diferencia horaria era de 5 horas, y pesadito, ¿no? Porque todas las actividades eran de tarde, de 5, 6, 7 de la tarde, incluso en Granada fue a las 8 de la tarde, entonces no daba mucho para que la gente de acá se conectara. Pero fue importante, Andrés, fue importante para mí. ¿Fue un sueño hecho realidad? ¿Fue un Sí, sueño hecho claro, por realidad? ¿Sí? supuesto, un sueño fue Qué soñado, genial. porque son lugares, y son, por ejemplo, la editorial que me invita a publicar este libro, es una editorial prestigiosa, que leía sus libros, que estaba viendo sus publicaciones, cómo circulaba en Europa y cómo estaban llegando a Chile sus libros. Entonces, claro, pensar que de pronto están interesados en tu manuscrito y quieren publicarlo ya, porque esto fue una decisión de entre 4 o 5 meses y el libro sale. Yo pensé que iba a ser el 2022, me dicen, no, es 2021 porque vamos a aprovechar esta Feria del Libro de Madrid, que es fundamental, porque se está reabriendo el mundo a la pandemia. Entonces fue todo muy sorpresivo, y además que les gustara tanto la propuesta,
porque está también en la línea de los estudios de esta como nueva tendencia, ¿no? De recuperar también nuestros archivos, nuestra memoria, nuestra lengua, y a través de prácticas artísticas, no solamente desde lo académico. Entonces, fue bonito ver que hay gente muy interesada en esto, más allá de nuestro territorio, porque uno es como que en nuestro territorio me conocen, ¿cierto? Y está bien, pero de pronto que tú muestres tu manuscrito en otro lugar, con otra cultura, en otro nivel de publicación, de editorialidad, y tenga tanto interés y tanta circulación y un plan. Yo llego a Madrid, me tienen una agenda casi de cada 2 días hacer cosas con radio, entre medio radios, ¿ya? Entonces fue bonita la experiencia, fue bonita, fue interesante, fue muy importante para mí. Sí. Excelente. Igual, como mencionabas hace un rato, el ir creando inspiraciones para las nuevas generaciones y también para las generaciones que quizás en otra época tuvieron menos posibilidades de soñar, quizás ser publicadas en España. Y hay escritoras muy buenas aquí en nuestros territorios que quizás nunca soñaron algo así justamente por esa ortopedia, ¿cierto? Que sufrió muchas de sus lenguas. Eh, Estamos ya en tierra derecha de nuestra conversación, sin duda se van a quedar muchos temas pendientes. Eh, y antes de ir cerrando con te vamos a pedir si puedes leernos algo en tu propia voz, sería maravilloso. Pero antes de eso quería ver si Violeta tenía alguna pregunta ahí en carpeta o algo que quisiera decir. Sí, una última pregunta, Ángela. Apelando a tu formación académica y en realidad para nuestros espectadores, eh, ¿qué autoras tú podrías recomendarnos para conocer todo este movimiento, todo esto que conocemos muy poco? Te conocemos a ti, pero debe haber otras mujeres que están trabajando lo mismo. Entonces sería interesante que nos dieras algunos nombres también para leerlos, investigarlos. Eso, y gracias. Sí, o sea, las mujeres que yo he conocido, bueno, primero leyéndolas, y luego en persona algunas, porque no todas las pude conocer, porque son muchas italianas también. Pero claro, son académicas, ¿no? Que son teóricas, que están publicando libros respecto a la lingüística feminista. O sea, esto es lingüística feminista en definitiva, y hay varias, o sea, está la Carla Lonzi, la feminista de la diferencia. eh, bueno, también hay un rescate también del Adrienne Rich, que se hace a través de estas escuelas de lingüística feminista. Y igual tiene todo la Sixu también, que tiene todo un historial de rescate, ¿ah? No es que sean nuevas, o sea, que son mujeres de los años 60, de los años 70, que yo he leído hace muchos años y que de pronto me puedo encontrar con ella. Es como encontrarme con la fundadora de esta editorial que me publica, que tiene casi 90 años, y fue a publicar, o sea, fue a la librería a ver la presentación de mi libro, y me compra el libro. y yo digo, la conozco a esta señora, pero como todas con mascarilla. Y de pronto me se acerca mi otra editora, la Ana Mañeru, y me dice, oye, ella, y me cuenta la historia, y digo, pero ¿por qué me compra el libro? Si ella no, me dijo, bueno, que ella es así, que no le importa mucho. Bueno, entonces son mujeres históricas que también están allí, son escritoras, son académicas, y te voy a nombrar algunas aquí con Torpedo, porque justamente son libros que yo uso para mis talleres, entonces que algunos traje para acá, porque obviamente estar allá era más. Por ejemplo, la Laikoff, la Robin Laikoff, que es una mujer que yo estudio hace muchos años, que fue una de las primeras lingüistas que yo dije, oh, yo necesito conocer a esta mujer, porque dentro de todo el estructuralismo y postestructuralismo de moda, los años 90, 2000, en Chile, desde la lingüística, no había nadie que hablara de la lingüística feminista o de la lingüística desde los estudios de las mujeres, porque yo no hablo ni me sitúo desde el género, me sitúo del trabajo de la historia de las mujeres desde allí. Entonces está la Laikoff, ¿cierto? Está también, bueno, ella obviamente no, la Johanna Rus, que también trabajo mucho con ella, porque trabaja en sus libros y en su historia académica de cómo se han creado y reafirmado los dispositivos de aniquilación de la escritura de las mujeres. Entonces la Rus es muy buena también, yo la cito mucho en mis talleres, y me traje ahí un libro y la
y bueno, y algunas traductoras también, es importante, yo por lo menos en mis talleres y en mis clases siempre digo, le damos a las traductoras, porque es muy diferente leer, por ejemplo, el otro día estaba haciendo una clase comparativa de la traducción de unos poemas de la Silvia Plath, por ejemplo, que son traducidos por Visor, por la editorial Visor, ¿cierto? Por un señor, no me acuerdo cómo se llama, aquí la tengo, por Jesús Pardo, por Jesús Pardo, ¿ya? Entonces yo tenía esta edición y la comparé en una clase, la comparé con una traducción de una mujer situada, crítica, que hace la traducción de la poesía de Silvia Plath. Y entonces también es interesante que la lingüística no es solamente el estudio del lenguaje o de la lengua recuperada, no, sino también tiene que ver con otro momento de los sistemas, ¿no? Y uno de esos es la traducción. Es muy importante para nosotras también leernos desde otros lugares. No digo que todas las mujeres van a traducir desde un lugar auténtico y que te entienda perfectamente lo que tú quieres expresar. Pero sin duda, o sea, tú ves, por ejemplo, las traducciones, por ejemplo, que ahora sacó Sabina, a propósito, Sabina Editorial sacó una traducción del Cuarto Propio de Virginia Woolf, que es sumamente diferente a las que leímos yo cuando leía a los 20 años Virginia Woolf, El Cuarto Propio, que es una traducción literal o interpretada, porque la traducción igual tiene que ver con la interpretación, desde símbolo o de lugares masculinos, de entender el amor o la escritura o la situación de las mujeres. Entonces, no sé si me entienden que tiene que ver con eso también el lugar, que es un espacio mucho más amplio. Bueno, les comenté de la Adrienne Rich. Bueno, además me traje unos libros de una mujer que está como un poquito bien citada últimamente, que es la María Martín, que tiene un libro que se llama, que tiene varios libros en realidad, pero yo me compré uno que me pareció, porque yo lo usaba ya, me lo había pasado en PDF ella, y la María Martín, que sacó un libro con un prólogo de la Coral Herrera, que también es interesante, ella, una española bien interesante, que el libro es Ni por favor, ni por favor, que también hace también un cuento muy importante para mí con esto del lenguaje inclusivo, que a mí la verdad que no me va, porque no se trata de incluir, ni se trata de hacer estas diferencias por una vocal, que en realidad en el español a veces funciona, pero en otro idioma no tiene nada que ver, porque se sitúa solamente estos lenguajes inclusivos solo en la superficie de la lengua, o del lenguaje más bien, pero en la profundidad política o simbólica sigue ocurriendo la discriminación, el soslayamiento, la borradura de las mujeres, etcétera, etcétera. Y así, bueno, tantas, ¿no? Teresa Maldonado, la Zigzug, ¿cierto? Y la Teresa Mowry, ¿ya? Y bueno, y tantas más. Así que esas yo podría ir, que son, bueno, no les nombro más porque la otra ya van como más la parte literaria, pero la parte académica como estas, que son históricas también, entre ellas algunas están vivas, otras no, pero son muy importantes por lo menos en mi trabajo, de rescatarlas y de situarlas siempre. Entonces, ahora te las nombro porque las tengo aquí, porque me compré los libros y todavía no saco todos los libros, no los ordeno, pero son libros con los que yo trabajo continuamente, pero los tenía en PDF, los tenía fotocopiados del año 1. Entonces traerlos para acá y tenerlos, ojearlo, ya subrayarlo y mostrárselos a mis talleristas, por ejemplo, es importante. Entonces, claro, el viaje, como me preguntaba Andrés, es importante no solo por mí, sino por todo un trabajo que estoy haciendo hace muchos años con otras mujeres, fundamentalmente, y jóvenes, niñas. Y bueno, y Es esas otro hito. recomendaciones. Otro Y yo hito siempre, de aquello de los que hablaba antes, ¿no? De que la historia va siendo marcada por hitos y sin duda este viaje fue un hito importante para ti, pero no solo para ti, para tu campo de acción. Yo recuerdo una vez que te vi en el Teatro Bio Bio, estabas ahí vendiendo, no, compartiendo, ¿cierto? El resultado de los trabajos que tú has hecho con mujeres con la editorial Puño y Letra. Eh, Corrígeme cualquier error, pero claro, o sea, con todos tus estudios académicos, con todo tu desarrollo profesional, tú estabas ahí vendiendo los libros con mucha entereza, y no solamente vendiendo, sino también educando. Estás en una permanente acción de educación y también de lucha, porque obviamente los espacios no llegan y se te abren las puertas. Probablemente has tenido que luchar mucho y vas a tener que seguir luchando con mucha firmeza, y eso es genial. Yo al menos te agradezco mucho este espacio de conversación. Has dejado harta tarea para leer, para escudriñar y también para deconstruirnos. Yo creo que eso es una acción permanente, un hacer permanente de seguir avanzando en nuevas maneras, nuevas formas más libres
de entendernos. Cerrando, no nos queremos ir, ¿cierto?, sin escuchar un poema en tu voz, por favor. Sí. Bien, este texto, bueno, como ya les dije, este libro llega a la librería de Chile, llega en noviembre. Bueno, a través de mis redes sociales siempre estoy publicando todo lo referido a mi trabajo, ahí pueden ver después quién va a ser la distribuidora. Bueno, ya sé quién es la distribuidora, pero en Chile, y luego ahí van a las librerías, no sé, en Concepción a cuál va a llegar. Entonces la idea también es que lo tengan, porque uno no puede estar hablando de sus libros siempre. Yo una vez presentaba Tengo una deuda con Elvira Hernández, de hecho en la librería de Recoleta, y ellos me decían, mira, no siempre tenemos que explicar nuestro trabajo, porque también es importante que la gente explique y te pueda después preguntar también. Porque sí, o sea, los libros se pueden conversar. Bueno, este texto es la niña que decidió hablar. Que la escritura la escriba, que se le escapa la rabia, que el cuerpo texto, que el cuerpo lengua, que con el cuerpo deletrea letras de palabras, de letras que no son. Articulando lengua, articulando. Deletrea letras de palabras, de letras que no son. Patriarcado, patriarca, patria, arca, arcada, patriarca, patria, arca, arcada. Hacinamientos de lenguaje, hacinamientos de palabras, arcadas, la niña, que la niña hable, que tiene apuro por decir, que la niña hable, que tiene arcadas, la niña, a la niña no la interrumpan, que tiene una arcada atragantada ahí. Muchas gracias, Ángela, y tremendo texto. En realidad yo disfruté mucho tu libro, lo recomiendo, se lo recomiendo a quienes nos vean en las pantallas de que lo adquieran, ya a mediados de noviembre va a estar disponible, y no solo este, sino que también los que se vengan, por ahí escuchamos algún libro que ya está en carpeta para el próximo año. Así que nada, yo al menos invito a seguir tu trayectoria, a seguirte como escritora y también a cuestionarnos las cosas, porque eso es algo que hay que hacer. Así que muchas gracias, Ángela. Ha sido súper agradable tenerte Conversando el Arte, y con el público que está al otro lado de la pantalla, un abrazo grande. Espero que hayan disfrutado también esta conversación, y un abrazo también para ti, Violeta. Nos vemos prontamente. Gracias por la invitación. Chao, chao. Gracias a todas. Chao. A todos. Chao, chao. Una tremenda conversación la que tuvimos entonces con la intelectual, escritora, docente, ensayista y editora Ángela Neira Muñoz, y quiero desde ya recomendarles su último libro, La ortopedia de la lengua. Pero finalizaremos, por supuesto, con arte, con música, con esta interpretación del ensamble de la Filarmónica de Santiago, denominada Recuerdos, del maestro Enrique Soro. Espero que la disfruten. Por mi parte me despido. Les dejo un fuerte abrazo y deseo que estén de lo mejor hasta la próxima temporada, que ya nos reencontraremos. Un fuerte abrazo para ustedes, y también un fuerte abrazo para todos quienes hacen posible este programa Conversando el Arte.